Capítulo 8. A través del cristal. El hombre que mira el cristal, en él puede detener su ojo, o si quiere, pasar a través de él y entonces vislumbrar el cielo. George Herbert, El Elixir. Los objetos, para ser percibidos, deben penetrar primero de alguna manera en nuestro cerebro, pero no estamos, por ello, entrelazados con nuestro entorno. Aunque la conciencia normal está centrada en los sentidos y suele restringirse a ellos, es posible que el hombre pase a través de su fijación sensorial a cualquier estructura imaginaria que conciba y la ocupe tan plenamente que esté más viva y sea más receptiva que aquello en lo que sus sentidos detienen su mirada. Si esto no fuera cierto, el hombre sería un autómata que refleja la vida sin afectarla nunca. El hombre, que es todo imaginación, no es inquilino del cerebro, sino propietario. No tiene por qué contentarse con la apariencia de las cosas. Puede ir más allá de la conciencia perceptiva hasta la conceptual. Esta capacidad de atravesar la estructura mecánica reflexiva de los sentidos es el descubrimiento más importante que puede hacer el hombre. Revela al hombre como un centro de imaginación con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los acontecimientos observados, yendo de éxito en éxito a través de una serie de transformaciones mentales en sí mismo. La atención, punta de lanza de la imaginación, puede ser atraída desde el exterior, ya que sus sentidos mantienen su mirada, o dirigida desde el interior si le place, y a través de los sentidos pasar al deseo cumplido. Para pasar de la conciencia perceptiva o de las cosas como parecen a la conciencia conceptual o de las cosas como deberían ser, imaginamos una representación lo más vívida y real posible de lo que veríamos, oiríamos y haríamos si estuviéramos físicamente presentes y experimentamos físicamente las cosas como deberían ser y participar imaginariamente en esa escena. La siguiente historia nos habla de una persona que atravesó el cristal y rompió las cadenas que la ataban. Hace 2 años me llevaron al hospital con una grave afección de coágulos de sangre que, al parecer, había afectado a todo el sistema vascular, provocando el endurecimiento de las arterias y la artritis. Un nervio de mi cabeza estaba dañado y mi tiroides aumentada de tamaño. Los médicos no se ponían de acuerdo sobre la causa de esta afección y todos sus tratamientos eran completamente ineficaces. Me vi obligada a renunciar a cualquier actividad agradable y a permanecer en la cama la mayor parte del tiempo. Mi cuerpo, desde las caderas hasta los dedos de los pies, se sentía como si estuviera encajonado y atado por apretados alambres, y no podía poner los pies en el suelo sin llevar unas pesadas medias elásticas hasta la cadera. Conocía algo de tus enseñanzas y me esforzaba por aplicar lo que yo había oído, pero a medida que mi estado empeoraba y ya no podía asistir a ninguna de tus conferencias, mi desánimo se hacía más profundo. Y un día, un amigo me envió una tarjeta postal con la imagen de una hermosa playa junto al océano. La foto era tan bonita que la miré y empecé a recordar los pasados días de verano a la orilla del mar con mis padres. Por un momento, la imagen de la postal pareció animarse y los recuerdos de mí misma corriendo libremente por la playa llenaron mi mente. Sentí el impacto de mis pies descalzos contra la dura y húmeda arena.
Sentí el agua helada corriendo sobre mis dedos y oí el estruendo de las olas rompiendo en la orilla. Esta actividad imaginaria me resultaba tan satisfactoria mientras estaba en la cama que continué imaginando esa maravillosa escena día tras día durante una semana. Una mañana me trasladé de la cama a un sofá y empecé a sentarme cuando me asaltó un dolor tan insoportable que todo mi cuerpo se paralizó. No podía ni sentarme ni acostarme. Este terrible dolor duró más de un minuto, pero cuando cesó me liberé. Parecía que todos los cables que me ataban las piernas se habían cortado. En un momento estaba atada y al siguiente era libre. No gradualmente, sino instantáneamente. VH. Caminamos por la fe, no por la vista. 2 Corintios 5:7. Cuando caminamos por la vista, conocemos nuestro camino por los objetos que ven nuestros ojos. Cuando caminamos por la fe, ordenamos nuestra vida por escenas y acciones que solo la imaginación ve. El hombre percibe por el ojo de la imaginación o por el ojo físico de los sentidos. Pero son posibles 2 actitudes mentales ante la percepción: el esfuerzo imaginativo creativo que encuentra una respuesta imaginativa, o el quedarse con el ojo no imaginativo que simplemente refleja. El hombre tiene en su interior el principio de la vida y el principio de la muerte. Uno es la imaginación, que construye sus estructuras imaginarias a partir de los generosos sueños de la fantasía. El otro es la imaginación, que construye sus estructuras imaginarias a partir de imágenes reflejadas por el viento frío de los hechos. Uno crea, el otro se perpetúa. El hombre debe adoptar el camino de la fe o el de la vista. En la medida en que el hombre construye a partir de los sueños de la fantasía, está vivo y, por tanto, el desarrollo de la facultad de atravesar el cristal reflectante de los sentidos es un aumento de vida. De ello se desprende que restringir la imaginación, deteniendo el ojo en el cristal reflectante de los sentidos, es una reducción de vida. La superficie especiosa de los hechos refleja en lugar de revelar, desviando el ojo de la imaginación de la verdad que libera al hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El ojo de la imaginación, si no se desvía, mira lo que debería estar ahí, no lo que es. Por muy familiar que sea la escena sobre la que posa la vista, el ojo de la imaginación podría contemplar una nunca antes presenciada. Es este ojo de la imaginación, y solo este, el que puede liberarnos de la fijación sensorial de las cosas exteriores que domina por completo nuestra existencia ordinaria y nos mantiene mirando el cristal reflectante de los hechos. Es posible pasar del pensamiento de al pensamiento desde, pero lo crucial es el pensamiento desde, es decir, el experimentar el estado, pues esa experiencia significa la unificación. Mientras que el pensamiento de siempre hay sujeto y objeto, el individuo pensante y la cosa pensada. Abandono de sí mismo. Ese es el secreto. Tenemos que abandonarnos al Estado, en nuestro amor por el Estado, y al hacerlo, vivir la vida del Estado y no más nuestro estado actual.
La imaginación se apodera de la vida del estado y se entrega a la expresión de la vida de ese estado. La fe más el amor es el autocompromiso. No podemos comprometernos con lo que no amamos. Nunca habrías hecho nada si no lo hubieras amado. Porque amas todas las cosas que son y no desprecias nada de lo que has hecho. Porque nunca habrías hecho nada si lo odiaras. Libro de la Sabiduría 11:24. Y para hacer que el estado cobre vida, hay que convertirse en él. Vivo, pero no yo. Dios vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo, vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dios amó al hombre, su creación, y se hizo hombre en la fe de que este acto de autoentrega transformaría lo creado en lo creativo. Debemos ser imitadores de Dios como hijos queridos. Efesios 5:1. Y comprometernos con lo que amamos, como Dios, que nos amó, se comprometió con nosotros. Debemos ser el estado para experimentar el estado. El centro de la imaginación consciente puede desplazarse y lo que ahora son meros deseos, es decir, actividades imaginarias de baja intensidad, pueden enfocarse de forma penetrante y entrar en él. La entrada nos compromete con el estado. Las posibilidades de este desplazamiento del centro de la imaginación son sorprendentes. Las actividades en cuestión son psíquicas en su totalidad. El desplazamiento del centro de la imaginación no se produce por un viaje en el espacio, sino por un cambio en lo que percibimos. El límite del mundo de los sentidos es una barrera subjetiva. Mientras los sentidos se den cuenta, el ojo de la imaginación se desvía de la verdad. No llegamos lejos si no nos dejamos llevar. Esta señora se dejó llevar con resultados inmediatos y milagrosos. Gracias por la llave de oro. Ha dado de alta a mi hermano del hospital del dolor y de la probable muerte, ya que se enfrentaba a una cuarta operación importante con pocas esperanzas de recuperación. Estaba muy preocupada e intentando utilizar lo que había aprendido sobre mi imaginación. Primero me pregunté qué deseaba realmente mi hermano. ¿Quería seguir en este cuerpo o deseaba liberarse de él? La pregunta giraba una y otra vez en mi mente y de repente sentí que a él le gustaría seguir remodelando su cocina, algo que había estado contemplando antes de su encierro en el hospital. Sabía que mi pregunta había sido respondida, así que empecé a imaginar desde ese punto. Intentando ver a mi hermano en la ajetreada actividad de remodelación, me encontré de repente agarrando el respaldo de una silla de cocina que había utilizado muchas veces cuando algo ocurría. Y luego de repente me encontré de pie junto a la cama de mi hermano en el hospital. Era el último lugar en el que hubiera querido estar, física o mentalmente. Pero allí estaba y la mano de mi hermano se alzó y me estrechó la mano con fuerza mientras le oía decir: «Sabía que vendrías, Joe». Fue una mano bien apretada, fuerte y segura, y la alegría llenó y desbordó mi voz cuando me oí decir: «Ya está todo mejor, ya lo sabes». Mi hermano no respondió, pero oí claramente una voz que me decía: «Recuerda este momento».
Me pareció despertar entonces de nuevo en mi propia casa. Esto ocurrió la noche siguiente a su ingreso en el hospital. Al día siguiente, su mujer me llamó por teléfono diciendo: «Es increíble, el médico no puede explicarlo, Joe, pero no es necesaria ninguna operación. Está tan mejorado que han acordado darle de alta mañana». El lunes siguiente, mi hermano volvió a su trabajo y desde ese día se encuentra perfectamente bien. J.S. No son los hechos, sino los sueños de fantasía los que dan forma a nuestras vidas. No necesitó una brújula para encontrar a su hermano, ni herramientas para operar, solo el ojo de la imaginación. En el mundo de los sentidos vemos lo que tenemos que ver. En el mundo de la imaginación vemos lo que queremos ver. Y viéndolo, lo creamos para que el mundo de los sentidos lo vea. Vemos el mundo exterior automáticamente. Ver lo que queremos ver exige un esfuerzo imaginativo voluntario y consciente. Nuestro futuro es nuestra propia actividad imaginaria en su marcha creativa. El sentido común nos asegura que vivimos en un mundo sólido y sensato, pero este mundo tan aparentemente sólido es, en realidad, imaginario de principio a fin. La siguiente historia demuestra que es posible que un individuo transfiera el centro de la imaginación en mayor o menor grado a un área distante, y no solo lo haga sin moverse físicamente, sino que sea visible para otros que están presentes en ese punto del espacio-tiempo. Y si esto es un sueño, entonces todo lo que vemos o parece ser es sino un sueño dentro de un sueño. Edgar Allan Poe. Sentada en mi sala de estar en San Francisco, imaginé que estaba en la sala de estar de mi hija en Londres, Inglaterra. Me rodeé tan completamente de esa habitación que conocía íntimamente que de repente me encontré realmente de pie en ella. Mi hija estaba de pie junto a su chimenea, con la cara apartada de mí. Un momento después, se volteó y nuestros ojos se encontraron. Vi en su rostro una expresión de sorpresa y miedo tan grande que yo también me alteré emocionalmente e inmediatamente me encontré de nuevo en mi propia sala en San Francisco. 5 días después recibí una carta de mi hija por correo aéreo que había sido escrita el día de mi experimento con el viaje imaginario. En su carta me decía que aquel día me había visto en la sala de su casa, tan real como si yo estuviera allí en carne y hueso. Confesó que se había asustado mucho y que antes de que pudiera hablar, yo había desaparecido. El momento de esa visita, como ella lo indicó en su carta, fue exactamente el momento en que yo había comenzado mi acción imaginativa, teniendo en cuenta, por supuesto, la diferencia de tiempo entre los dos puntos. Explicó que le contó a su marido esta sorprendente experiencia y él insistió en que me escribiera inmediatamente, ya que afirmó: «Tu madre debe haber muerto o está muriendo». Pero no estaba muerta ni moribunda, sino muy viva y muy emocionada por esta maravillosa experiencia. M.L.J. Nada puede actuar sino donde está. Solo que, ¿dónde está? Thomas Carlyle. El hombre es todo imaginación. Por lo tanto, un hombre debe de estar donde está en la imaginación, porque su imaginación es él mismo. La imaginación está activa en y a través de cualquier estado del que sea consciente. Si nos tomamos en serio el cambio de conciencia, hay posibilidades que van más allá de la creencia. Los sentidos unen al hombre en un matrimonio forzado y sucio con el que,
si estuviera imaginativamente despierto, se separaría. No necesitamos alimentarnos de los datos de los sentidos. Cambiemos el enfoque de la conciencia y veamos lo que sucede. Por poco que nos movamos mentalmente, deberíamos percibir el mundo bajo un aspecto ligeramente cambiado. La conciencia suele moverse en el espacio por el movimiento del órgano físico, pero no tiene por qué estar tan restringida. Puede ser movida por un cambio en lo que somos conscientes. El hombre manifiesta el poder de la imaginación cuyos límites no puede definir. Darse cuenta de que el yo real, la imaginación, no es algo encerrado en el límite espacial del cuerpo es lo más importante. La historia anterior demuestra que cuando nos encontramos con una persona de carne y hueso, su yo real no tiene por qué estar presente en el espacio donde está su cuerpo. También demuestra que la percepción sensorial puede ponerse en funcionamiento fuera de los medios físicos normales y que los datos sensoriales producidos son del mismo tipo de los que se producen en la percepción normal. La idea en la mente de la madre que puso en marcha todo el proceso fue la idea muy definida de estar en el lugar donde vivía su hija. Y si la madre estaba realmente en ese lugar, y si la hija estaba presente, entonces tendría que ser perceptible para su hija. Solo podemos esperar entender esta experiencia en términos imaginarios, y no en términos mecánicos o materialistas. La madre imaginó que otro lugar estaba aquí. Londres estaba tan aquí para su hija que vivía allí, como San Francisco estaba aquí para la madre que vivía allá. Casi nunca se nos pasa por la cabeza que este mundo pueda ser diferente en esencia de lo que el sentido común nos dice que es tan obvio. Blake escribe: no cuestiono mi ojo corporal o vegetativo más de lo que cuestionaría una ventana respecto a una vista. Miro a través de él y no con él. Este mirar a través del ojo no solo desplaza la conciencia a otras partes de este mundo, sino también a otros mundos. Los astrónomos deben desear conocer más este mirar a través del ojo, este viaje mental que los místicos practican con tanta facilidad. Viajé por una tierra de hombres y mujeres también, y oí y vi cosas tan terribles como las que los vagabundos de la fría tierra nunca supieron. William Blake, el viajero mental. Los viajes mentales han sido practicados por hombres y mujeres despiertos desde los primeros días. Pablo afirma: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, y en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 2 Corintios 12. Pablo nos está diciendo que él es el hombre que viajó por el poder de la imaginación o de Cristo. En su siguiente carta a los Corintios escribe: poneos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. No necesitamos estar muertos para disfrutar de los privilegios espirituales. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre. Póngase a prueba como lo hizo esta madre. Sir Arthur Eddington dijo que todo lo que tenemos derecho a decir del mundo exterior es que es una experiencia compartida. Las cosas son más o menos reales según la medida en que son capaces de ser compartidas con otros o con nosotros mismos en otro momento, pero no hay una línea dura y rápida. Aceptando la definición de Eddington de la realidad como experiencia compartida, la historia anterior es tan real
como la tierra o un color, ya que fue compartida por la madre y la hija. El alcance de la imaginación es tal que debo confesar que no sé qué límites tiene su capacidad de crear realidad, si es que hay alguno. Todas estas historias nos muestran una cosa: que una actividad imaginaria que implica el deseo cumplido debe comenzar en la imaginación, aparte de la evidencia de los sentidos en ese viaje que conduce a la realización del deseo.